Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Valentina Tallano y hoy junto a mis compañeras Catalina Arancibia y Francisca Morales abordaremos un tema muy importante, el cual consiste en reflexionar acerca de la práctica docente. Luego de haber realizado la lectura del texto de Steiner, el maestro como profesional reflexivo, John Dewey estableció una importante distinción entre la acción humana, reflexiva y la rutinaria. Y según la reflexión, no consiste en un conjunto de pasos o de procedimientos específicos que hayan de seguir los profesores, sino una forma de afrontar y responder a los problemas, una manera de ser como maestro. La reflexión implica intuición, emoción y pasión. Hay tres actitudes que Dewey considera necesarias para la acción reflexiva que expondremos a continuación. Damos cuenta que los golpes de la vida a este docente hace que éste de alguna manera replantee su futuro como profesor, puesto que a lo largo de su carrera desaprovechó las oportunidades que se le presentaron para poder ser mejor persona y superarse, ya que de alguna manera se resiste a crecer, dado que la rutina a medida que pasa el tiempo avanza sin mayores sobresaltos. La línea del aburrimiento del profesor es permanente y notoria. El no ser capaz de entusiasmarse amenaza el éxito, pero por otro lado vemos que él no deja de manifestar conductas de niño. El principio de apertura intelectual, en una cita que extraímos del texto de Steiner, se refiere al deseo activo de atender a más de un punto de vista, a prestar plena atención a las posibilidades alternativas y a reconocer errores incluso en nuestras más caras creencias. La apertura intelectual es la dimensión de la personalidad que describe la apertura mental, la originalidad, la creatividad, la imaginación y la curiosidad intelectual de una persona. Al observar la película nos damos cuenta que el profesor de educación física, llamado Ezequiel, no muestra mayores avances en lo que es su práctica docente, considerando que hoy en día la práctica docente es fundamental en la vida de un profesor, dado que es un espacio para contrastar las teorías sobre las prácticas del aula, pero al mismo tiempo realiza una permanente reflexión. Una vez que dejamos este punto claro, continuamos. Nos damos cuenta que los golpes de la vida que le ha dado a este docente hace que éste de alguna manera replantee su futuro como profesor, puesto que a lo largo de su carrera desaprovechó oportunidades que se le presentaron para poder ser mejor persona y superarse, ya que de alguna manera se resiste a crecer, dado que la rutina, a medida que pasa el tiempo, avanza sin mayores sobresaltos. La línea de aburrimiento del profesor es permanente y notoria. El no ser capaz de entusiasmar amenaza el éxito, pero por otro lado vemos que no deja de manifestar conductas de niño. Principio de responsabilidad. La actitud de responsabilidad tiene que llevar también consigo la reflexión sobre los resultados inesperados de la actividad docente, pues la enseñanza, aun en las mejores condiciones, produce siempre, además de resultados previos, otros imprevistos. Los maestros reflexivos evalúan su actividad docente planteándose la cuestión. Esta actitud supone la reflexión sobre tres clases de consecuencias del propio ejercicio docente. Estas son consecuencias personales. Es importante mencionar que el profesor hoy vive con su padre en la casa donde nació y se crió. Y esto ha provocado que este profesor, en reiteradas ocasiones, use a su padre como una excusa para no hacer lo que él quiere. Sin embargo, el reencuentro con un antiguo amor lo hace pensar y logra cuestionar si lo que está haciendo es lo correcto, pensando en que en este amor es la motivación que necesita él para lograr todos sus objetivos. Consecuencias académicas. En esta parte, el profesor de alguna u otra forma busca innovar y cambiar la manera de hacer sus clases, con el gran objetivo, el cual es que sus alumnos vuelvan a sentir motivación a la hora de estar con él, ya que de alguna forma logra percatarse que sus clases son aburridas, rutinarias y no causan motivación en sus estudiantes a la hora de realizar las clases. La última consecuencia es las consecuencias sociales y políticas, en donde este profesor no les da la oportunidad a sus estudiantes para que estos entre todos logren una motivación en conjunto. Más bien, lo que hace es imponer su rol docente, para que los alumnos realicen lo que a él les motiva, generando de esta manera un rechazo y una gran desmotivación frente a su clase. Es por esto que no se genera una interacción entre docente y alumno, donde los alumnos tengan la oportunidad de elegir lo que quieren realizar. Principio de sinceridad. La sinceridad alude al hecho de que la apertura intelectual y la responsabilidad deben constituir elementos fundamentales de la vida del maestro reflexivo, e implica que los maestros se responsabilicen de su propio aprendizaje,
A veces se indica que los maestros carecen de tiempo para reflexionar a causa de la necesidad de emprender acciones rápidas en un medio limitado. Es importante que el maestro analice su práctica y su propio aprendizaje para ir mejorando ciertos aspectos y así ser un ejemplo para todos sus estudiantes. En el caso de la película, el docente no tiene un compromiso con su trabajo. Es muy rutinario y en una ocasión sus estudiantes se refieren a que es fome siempre jugar básquetbol o es fome siempre hacer lo mismo, ya que él realiza siempre las mismas actividades. Y a él parece no importarle mucho cuando le dicen eso a sus estudiantes. También habla por teléfono mientras está realizando sus clases y deja a sus estudiantes prácticamente solos o de lado. Luego el profesor nota que sus estudiantes están desmotivados y esa inquietud se la dice a su padre, por lo que él le da un consejo, el cual es que invita a sus estudiantes a participar y a motivarlos de alguna forma, por lo que al padre se le ocurre que haga una rifa, lo que es bastante común en algunos colegios, pero él rifa una polera con la foto del curso, cosa que no es considerada por sus alumnos, ya que para ellos eso es como algo fuera de lugar. Su papá también le dice que tiene que ser más creativo, y porque él es el profesor, no los estudiantes su profesor. A este docente le falta mucha personalidad y creatividad. Tiene una autoestima muy baja y sus estudiantes suelen no hacerle mucho caso. En varias ocasiones se refirió a su trabajo como algo fome y veía la educación como un trabajo más en vez de reflexionar y darle valor a esta actividad tan particular y tan importante. Específicamente no le tomaba la importancia suficiente y también influye mucho el contexto en el que se sitúa el profesor. En este caso, el maestro no se responsabiliza de su propio aprendizaje, ya que vivía estancado en una rutina, y eso no dejaba que él se desarrollara personalmente. Finalmente, podemos concluir que en este caso el docente no logra reconocer sus errores y reflexionar de ellos. No es un maestro reflexivo y es poco profesional en cuanto a su práctica docente. Es más, tampoco puede atender a más de un punto de vista a alguna condición o imprevisto, ya que mantiene una constante vida rutinaria. Y si algo no está en la rutina, la atemoriza. Por último, cabe destacar que este maestro no se responsabiliza de su propio aprendizaje, no toma en cuenta la participación de sus estudiantes y siempre quiere tener el control de cada clase, aunque los estudiantes no quieran realizar lo que él pide. Todo esto tiene que ver netamente con el contexto en el que se encuentra este docente, el cual no es favorable para su desarrollo personal ni profesional. Es muy importante para nosotras reflexionar acerca de este tema, ya que a futuro nos servirá mucho en nuestra carrera docente. Muchas gracias por ver, que tengan una buena tarde.